But one of the issue for France is that Uno de los problemas para Francia es que han estado en la región durante muchos años. Esto no es solo después de la caída de Gaddafi y el caos resultante en la región, sino durante muchas décadas. Siguen afirmando que el país es pobre. Si han estado en la región durante 60 o 70 años y aún afirman que el país es pobre, a pesar de que el país produce mucha materia prima para Francia, entonces claramente hay un problema. Alguien no está pagando la cantidad que debería. Esto es lo que genera sentimientos antifranceses. No necesariamente es contra el pueblo francés, sino contra la élite política. Permiten la explotación sin garantizar un retorno justo dentro del país. elites that allow the exploitation without a fair share of return within the country. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy, estoy hablando con el Dr. Jonathan Pamisi, quien obtuvo su doctorado en Geología Económica y Geoquímica a principios de este año en la Universidad de Monash en Australia. Jonathan, felicidades por tu logro. Siempre es un hito significativo. Jonathan actualmente reside en Suecia, pero es originario de Congo. Nació y creció en la República Democrática del Congo, donde estudió en Lubumbashi, la segunda ciudad más grande del país. Trabajó en la industria minera allí durante 7 años antes de regresar a la academia. Jonathan me contactó porque quería resaltar el vínculo crucial entre la política de poder global y los recursos minerales. Como todos sabemos, gran parte de los últimos 600 años de relaciones internacionales se ha caracterizado por la explotación colonial europea de otras regiones. El continente africano ha sido el más afectado, primero siendo explotado por sus recursos humanos y el comercio de esclavos, y luego por su riqueza mineral. Esta explotación ocurrió directamente a través de sistemas coloniales o, después de la década de 1960, a través de prácticas neocoloniales. Estas prácticas han robado esencialmente al continente su riqueza con el tiempo. Ese es el tema que queremos discutir hoy. Gracias, Jonathan, por unirte a mí hoy. Entonces, Jonathan, comencemos con tu trasfondo y tu país de origen. Procedes de la República Democrática del Congo y realizaste tus estudios en una ciudad minera. ¿Puedes contarnos cómo terminaste trabajando en el sector de recursos minerales? ¿Cómo impacta este sector en el Congo? Además, ¿el Occidente todavía está explotando los recursos minerales de tu país de origen en la actualidad? So I am born and raised in Lubumbashi, which is a city in Sí, nací y crecí en Lubumbashi, una ciudad en la región de Katanga. Esta es la principal ciudad de la región. Mi hogar original es el este de Congo, específicamente los Kibus. Esta área probablemente sea conocida hoy en día debido a los conflictos en curso. Sin embargo, es una región hermosa con montañas. Los grandes gorilas, los machos alfa de los que quizás hayas oído hablar, son nativos de esta región. Asistí a la universidad en Lubumbashi. La elección de mis estudios fue fuertemente influenciada por el principal impulsor económico de la región, que es la minería. Aquellos que están familiarizados con el área probablemente conocen la empresa minera estatal llamada Yecomine. Esta empresa fue una de las mayores compañías mineras de África desde finales del siglo XIX hasta los años 60 y 70. La industria minera juega un papel importante en la economía. Después de 1885, tras la Conferencia de Berlín, el Congo se convirtió en propiedad del rey Leopoldo II. Los primeros geólogos que visitaron el Congo, especialmente la región de Katanga, acuñaron una expresión que todavía se utiliza hoy en día. Llamaron al Congo un escándalo geológico. Esto se debe a que, a diferencia de otras regiones del mundo donde los yacimientos suelen estar en lo profundo de la tierra, muchos de los yacimientos de cobre y oro en el Congo estaban a la vista. En ese momento, no necesitabas ser un experto para descubrir los yacimientos de mineral. Estos yacimientos no habían sido explotados mucho, ni siquiera por los nativos. Sin embargo, ya se estaba llevando a cabo una explotación de cobre a pequeña escala antes de la colonización. Copper mining already before colonization.
So the Congo always has been rich of these minerals, and then, I mean, this was one of the main. El Congo siempre ha sido rico en estos minerales. Esta fue una de las principales razones por las cuales los belgas lo explotaron extensivamente. Fueron extremadamente brutales al extraer estos metales. Pero, ¿aún sientes los efectos de eso hoy en día? Además, ¿esto condujo a problemas geopolíticos dentro del Congo? Geopolitical problems inside the Congo. Yeah. I guess to put things in context, we can go back as far as, the Para poner las cosas en contexto, podemos remontarnos a los años 1500 para entender por qué la situación actual es como es. Desde los años 1500 hasta los años 1800, hubo un largo periodo de comercio de esclavos. Durante este tiempo, la mano de obra era el recurso más importante para transformar la energía en trabajo y producir bienes. Luego, en los años 1700, comenzó la Revolución Industrial. Esta fue la era de James Watts, un inventor británico. Fue durante este tiempo que el uso de metales se hizo generalizado. Este fue el período en el que los recursos minerales se volvieron extremadamente importantes. A esto le siguió un período de colonización desde finales de los años 1800 hasta los años 1960. De hecho, si examinamos el uso de metales en el último siglo, encontramos que hemos utilizado más metal en los últimos 100 años que durante toda la existencia de la especie humana en la Tierra. Este aumento fue impulsado en gran medida por la Revolución Industrial. El uso de metal y otros recursos minerales aumentó exponencialmente durante este tiempo. Cada etapa de la revolución industrial, desde la máquina de vapor hasta el carbón, luego el petróleo y finalmente la energía nuclear, contribuyó a este aumento. Oil and nuclear today, and today we are now transitioning to what we call Hoy en día, estamos haciendo la transición a lo que llamamos la transición energética, donde necesitamos metales a los que nos referimos como metales verdes. El primer comercio de esclavos fue un período terrible en la historia humana, verdaderamente inefable. Después de esto, entramos en la era de la colonización en el siglo XIX, específicamente hacia finales de siglo. Esta era también tiene informes muy terribles. Aquellos que hayan leído El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad lo entenderán. Conrad, quien creo que era columnista y escritor del New York Times, inicialmente debía escribir un artículo glorificando la colonización belga. Sin embargo, después de presenciar las atrocidades en el Congo bajo el rey Leopoldo II, quedó impactado y no pudo escribir nada positivo sobre la colonización. Durante este tiempo, el caucho era uno de los productos más importantes, junto con el marfil. Con el desarrollo de los vehículos, el caucho se convirtió en un producto crucial para fabricar neumáticos. El rey Leopoldo II saqueó con acento agudo prácticamente el país. A diferencia de América del Norte y del Sur, donde el caucho se cultivaba principalmente en plantaciones, en el Congo teníamos caucho silvestre. Este caucho crecía naturalmente en el bosque. Esto también era cierto en varios países de África Occidental y Central, donde el caucho silvestre estaba listo para ser recolectado. It is estimated that during the tenure of King Leopold, about half of the population was decimated because there was. Se estima que durante el reinado del rey Leopoldo, aproximadamente la mitad de la población fue exterminada. Esto se debió al castigo infligido a cualquiera que no cumpliera con su cuota diaria. Se estima que el número de personas asciende a alrededor de 10 millones. Esto proporciona un poco de antecedentes sobre la transición de la esclavitud a la colonización y luego a la postcolonización. En la era de la postcolonización, las colonias, que eran básicamente corporaciones con sede en los países colonizadores, experimentaron un cambio. Los congoleños intentaron recuperar el control de sus recursos nacionales. Esto llevó a la nacionalización de todos los activos de las corporaciones colonizadoras. Sin embargo, esto no necesariamente resultó en un resultado positivo para la población local por varias razones. Una razón fue la falta de experiencia de las personas que asumieron el control. Otra fue la continuación de la colonización, ya que aquellos que asumieron el control eran básicamente títeres de los colonizadores. Por último, hubo una falta de visión o planificación. And also, basically the lack of vision or the lack of
plan simply. Entonces, mencionaste algo bastante significativo, ¿verdad? Todo lo que estamos discutiendo es importante, pero quiero enfatizar este punto porque yo tampoco estaba al tanto de ello. Cuando los europeos fueron a Sudamérica, a menudo en busca de oro, experimentaron una fiebre del oro. Esta idea fue perseguida primero por los españoles, pero luego también por otros como los británicos y los franceses. Sin embargo, su motivación no era obtener minerales para uso práctico. Su objetivo principal era obtener ganancias monetarias, ya que estos minerales se comerciaban y tenían valor monetario. En contraste, la situación en África era diferente. Inicialmente, el enfoque estaba en el trabajo, luego un poco en el caucho para uso. También se buscaban los metales que se utilizan en nuestra producción industrial. Por lo tanto, este es un escenario diferente en comparación con Sudamérica. Sí, absolutamente. Entonces comienzas con la mano de obra y luego pasas a las partes de materia prima. Este proceso continúa hasta el día de hoy. Entonces, incluso hoy en día, muchos de los minerales que las economías modernas requieren para funcionar correctamente se encuentran en áreas muy específicas, y una gran cantidad de ellos se encuentran en África. Estos minerales son esenciales para alimentar nuestros teléfonos, computadoras y otros dispositivos. No se trata solo de diamantes, lo cual es un error común. Si bien los diamantes se extraen debido a su alto valor y uso en bienes de lujo, también hay otros minerales de interés. Para países como Congo, el problema radica en el hecho de que las empresas quieren explotar estos minerales para sus cadenas de producción. ¿Sería esa una afirmación correcta? Yeah, so at the end of the Second World War, Entonces, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de 1960, un momento en el que muchos países africanos comenzaron a ganar independencia, los antiguos colonizadores se dieron cuenta de que necesitaban acceso a metales y minerales para seguir desarrollando sus industrias. Desafortunadamente, la mayoría de estos metales y minerales no se encontraban en Europa. En cambio, se ubicaban en los imperios africanos colonizados, otros imperios europeos y países de América del Sur, América del Norte, África, Asia Sudoriental y Australia. Esta distribución se debe a la geología, que no se adhiere a las fronteras de los países. Los yacimientos de minerales pueden abarcar las fronteras de dos países. Reconociendo la necesidad de metales para continuar con el desarrollo industrial, el desafío se convirtió en cómo acceder a estos recursos después de perder el control de las antiguas colonias. When you have lost grip on the former colony, became the challenge. So, and the African leaders who took over during the post-colonial era, they also understood. Los líderes africanos que asumieron el poder durante la era postcolonial entendieron que sería necesaria alguna forma de interdependencia. Esto se debía a que, aunque los países africanos estaban listos para la extracción de recursos, muchos de ellos carecían de un plan para la industrialización, que es el siguiente paso después de la extracción. El proceso implica la extracción, luego el procesamiento y finalmente la fabricación. Debido a la política de colonización, muchos países estaban bien preparados para la extracción pero no para el resto de la cadena de valor. Los colonizadores nunca planearon desarrollar los países localmente, sino más bien extraer sus recursos. Este problema persiste hoy en día, por lo que la relación comercial entre productores y compradores sigue siendo en gran medida inalterada. Hay un nivel muy bajo de fabricación y procesamiento en África y América del Sur en comparación con América del Norte, Europa y China. Estas regiones han transformado rápidamente sus economías de simplemente almacenar recursos a procesar e innovar. From just being a warehouse to now processing and innovation. Yes, and I know that you also Sí, entiendo que parte de tus estudios involucra los aspectos económicos del comercio de minerales y el funcionamiento de materias primas y recursos en general. Esto se debe a que Europa Occidental ha tenido mucho éxito en la explotación de recursos que solo se encuentran en África. Por ejemplo, yo soy de Suiza, un país famoso por su chocolate. Sin embargo, no hay árboles de cacao en Suiza. Obtenemos todo nuestro cacao de Costa de Marfil y Ghana, lo procesamos y ahí es donde va la mayor parte de la ganancia. No va a Ghana ni a Costa de Marfil. Entonces, ¿cómo sucedió esto con el Congo?
¿Qué mecanismo económico se utilizó para asegurar que los africanos terminen en el lado perdedor del trato? Africans get stuck on the losing end of the bargain. Yeah, I will. Before explaining how we get stuck at the losing end, I will take a concrete example, and I think you gave. Antes de explicar cómo nos quedamos atrapados en el lado perdedor, consideremos un ejemplo específico. Has dado un gran ejemplo sobre el cacao. Se produce en Costa de Marfil, pero el chocolate se hace en Suiza. Esta situación se aplica a varios productos en diferentes países, no solo en el Congo. Tomemos el cobalto, por ejemplo. Es un metal utilizado para alimentar baterías y también en superaleaciones para motores a reacción en la industria de defensa. Usemos un teléfono celular como ejemplo. Un iPhone contiene unos pocos gramos de cobalto. Este cobalto se produce en el Congo, donde se procesa a un nivel muy básico. El resultado es un concentrado, que luego se vende a una fábrica, generalmente en China. Esta fábrica china produce la batería, que luego se utiliza en iPhones, Huawei, Samsung y así sucesivamente. Cuando calculas el costo de producción por kilo y lo comparas con los ingresos finales que regresan al Congo, es aproximadamente un 2,5%. Esto significa que el 97,5% de los ingresos de ese kilo vendido se queda en otros países. Puedes hacer este cálculo para varios productos. Para el cobalto, algunos redondean a 3 o 3,5, pero mi cálculo cae justo por debajo de 3. Independientemente del producto, encontrarás que el mismo patrón emerge. Solo alrededor del 2 al 10% de los ingresos de un producto en particular son las ganancias que regresan al país. Esto significa esencialmente que el país sigue atrapado en la parte de extracción de la industria. Nunca aumentan realmente sus ganancias e ingresos lo suficiente como para desarrollar la siguiente parte de la cadena de suministro. Why is it that let's take the Congo. Why did the Congo not develop its own? ¿Por qué el Congo no desarrolló su propia industria autóctona? Por ejemplo, ¿por qué no aprovecharon más su cobalto y otros minerales en lugar de simplemente extraerlos y enviarlos fuera del país? Existe un elemento estructural en este problema. Hemos visto países sin riqueza natural, excepto tal vez un poco de geografía. Tomemos Singapur como ejemplo. No tiene riqueza natural, nada en absoluto. Pero lograron alcanzar alturas extremas al ser muy buenos en el control de la producción de ciertas cosas. Las refinerías de petróleo, por ejemplo, siempre han desempeñado un papel importante. Entonces, ¿por qué el Congo no desarrolló su propia industria? And so on have always played a pretty big role. Why is it that the Congo didn't develop industry? Yeah. So there are multiple reasons to that, and the issue is for many African countries, not only. Hay varias razones para los problemas que enfrentan muchos países africanos. Estas razones no solo son numerosas, sino también complejas, entrelazando factores sociales, políticos e históricos. Tomemos el Congo como ejemplo. El Congo obtuvo su independencia en 1960 y las primeras, y tal vez únicas, elecciones verdaderamente democráticas tuvieron lugar ese mismo año. El primer ministro Patrice Lumumba fue elegido. Tenía una visión de recuperar el control de los recursos del país. Sin embargo, ni siquiera permaneció en el poder durante un año. Desafortunadamente, en el momento de la independencia del Congo, el número de personas con educación superior era de alrededor de 10 o posiblemente incluso menos. Esto fue un problema desde el principio porque los colonizadores nunca tuvieron la intención de que los congoleños se hicieran cargo de la industria. Como resultado, el nivel de educación se mantuvo mínimo, suficiente solo para trabajos de mano de obra general pero no para especializarse en la industria. Luego, Lumumba fue asesinado, con la implicación de varios servicios de inteligencia extranjeros. Mobutu asumió el poder y gobernó el país durante 32 años como un dictador brutal. Recuerdo una declaración hecha por el embajador de Estados Unidos en el Congo, Dan Simpson, quien sirvió de 1995 a 1998. Él dijo, y cito, «Hemos aceptado que Mobutu es un bastardo, pero es nuestro bastardo». We have accepted that Mobutu is a bastard, but he is our bastard. ¿Mencionó eso acerca de Mobutu? Siempre creí que él dijo eso acerca de Pinochet. No, it was in relation to Mobutu.
At some point we have accepted that he's a bastard, but he's not a No, bastard. se trataba de Mobutu. Eventualmente aceptamos que era una persona despreciable, pero era nuestra persona despreciable. Básicamente, el plan era respaldar al dictador, asegurando que Congo siguiera siendo un país que solo producía materias primas para el resto del mundo, sin desarrollar su propia industria. Sin embargo, para ser justos, toda la culpa no puede ser atribuida únicamente a los países extranjeros. También hubo un largo periodo en el que los líderes congoleños eran básicamente complacientes. Estaban ganando suficiente dinero para su propia supervivencia y la de sus familias, y simplemente no les importaba. El sistema educativo se desmoronó. La forma más segura de arruinar una nación es comenzar destruyendo su sistema educativo. Esto mantiene a las personas en un cierto nivel y les impide ver más allá de su entorno inmediato. Por lo tanto, el colapso del sistema educativo en Congo, junto con líderes corruptos y extrema pobreza, ha dificultado que el país tenga un plan o visión para hacer la transición de ser una región de extracción de recursos a una potencia de procesamiento e industrialización. During the Cold War, the US, Europe were very obsessed with. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Europa estaban muy enfocados en el comunismo. Creían que cualquier cambio hacia la izquierda debía ser detenido. Por eso se puso a Pinochet en el poder. Lo mismo sucedió con Lumumba. Pero ¿cuál crees que fue el objetivo principal de este enfoque hacia el Congo? ¿Fue para evitar que un gobierno socialista o prosoviético llegara al poder? ¿O fue el objetivo extraer los recursos naturales del Congo? ¿O tal vez fue una combinación de ambos? Natural wealth of the Congo a driving factor, or was it both? I believe it is both. I think the extraction and the political leaning towards. Creo que es una combinación de ambos. La extracción y la inclinación política hacia el comunismo o el sistema de gobierno occidental siempre han sido factores, incluso antes de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo destacado del aspecto de extracción es el uranio utilizado en el proyecto Manhattan, que resultó en las primeras 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los belgas conocían el depósito de uranio en Sinkolobwe incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando comenzó la investigación, inicialmente se centró más en la energía nuclear. Más tarde, algunos científicos se dieron cuenta de que si se controlaban, estas reacciones también podrían usarse para bombas atómicas. El uranio utilizado se extraía principalmente en las minas de Estados Unidos y Canadá, donde el grado de uranio era de alrededor del 1% o menos. En contraste, el uranio extraído de la mina de Sinkolobwe en el Congo tenía una concentración de uranio de hasta el 20% en los minerales. Este es un ejemplo clásico de no querer perder un activo, independientemente de las circunstancias. Esta también es una de las razones por las que, durante el mandato de Lumumba como primer ministro, la región de Katanga, conocida por su riqueza mineral, declaró su independencia. El líder de esta región separatista fue apoyado por los belgas, franceses y británicos. Lumumba era un nacionalista y, aunque nunca se declaró públicamente comunista, tuvo contacto con los rusos. Después de que Lumumba se convirtiera en primer ministro, la región de Katanga se separó casi de inmediato. Esta región albergaba todas las principales minas. Era como si estuvieran diciendo: puedes quedarte con el resto, pero las minas son nuestras. Esta es una situación tan clásica, y es dolorosa porque es tan obvia, ¿verdad? Definitivamente hubo un tiempo en el que Occidente no tenía problemas con las regiones que querían separarse, siempre y cuando se alinearan con el lado correcto. No, para nada. Cuando pienso en ello, sentado aquí en Uppsala, Suecia, me acuerdo de Dag Hammarskjöld. Él fue el secretario general de la ONU en 1961 cuando ocurrió la secesión. Hammarskjöld estaba en camino hacia el Congo en ese momento. Él creía que podía negociar un acuerdo entre la región secesionista y Lumumba, quien era el primer ministro. Según los registros históricos, él ya había redactado prácticamente un acuerdo. Estaba en camino para finalizarlo. Sin embargo, nunca llegó allí.
Nunca hubo intención de permitir que la región secesionista volviera a un gobierno comunista bajo el liderazgo de Lumumba. Vivo muy cerca de la Fundación Dag Hammarskjöld. Yeah, these, it's not that the entire. Sabes, no es que todo Occidente tenga estos planes perjudiciales. Es solo que las fuerzas que llevan a la violencia a menudo triunfan. Estas fuerzas utilizan la violencia con mucha habilidad. Al final del día, tienden a ser victoriosas. Tenemos varios suecos que fueron asesinados. Por ejemplo, Olof Palme fue parcialmente asesinado porque criticó el sistema de abuso. And the parallel can also be made with, I mean, it's not necessarily the primary objective, but a parallel can be also made with the oil in Libya. El objetivo principal no está necesariamente relacionado, pero se puede establecer una comparación entre el petróleo en Libia y el asesinato del coronel Gaddafi. Algunos registros que salieron a la luz después de 2011, incluyendo algunos correos electrónicos de Hillary Clinton, revelaron que antiguos funcionarios del Departamento de Estado estaban trabajando para la Fundación Clinton. Creo que el nombre del hombre es Sidney Blumenthal. Envió un correo electrónico a Hillary Clinton en abril para informarle que los franceses no estaban particularmente interesados en liberar al pueblo libio. En cambio, estaban planeando un acuerdo secreto de petróleo. También estaban preocupados por las 140 toneladas de oro que poseía Gaddafi. Tenía la intención de utilizar este oro para respaldar una nueva moneda en África Occidental, que reemplazaría al franco CFA de Francia. Esto podría debilitar potencialmente el control de Francia sobre los 14 países que actualmente utilizan el franco CFA. Algunos podrían argumentar que esta teoría es descabellada o conspirativa. Puede que no haya sido el objetivo principal, pero el resultado final pretendía evitar que ocurrieran estos eventos. All in all, was meant to prevent those things to happen. And if you look at what happened after that in Libya, you ended up. Si examinas los eventos que se desarrollaron en Libia, se dividió en diferentes regiones. Creo que había 3 regiones, Tripolitania, Cirenaica y Fezzan, cada una controlada por diferentes generales con lealtades variables. La región donde se encuentra Benghazi, Cirenaica, cayó bajo el control de un cierto general. Es bastante peculiar porque se puede observar a grandes potencias mundiales colaborando por sus intereses compartidos, a pesar de estar lejos de la región. El general que asumió el control, creo que se llama General Haftar, recibió apoyo de Egipto, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Francia y Rusia. Mientras tanto, el general que tomó el control de la región de Tripolitania formaba parte de otra coalición conocida como el Gobierno de Acuerdo Nacional. Fue respaldado por Estados Unidos, Turquía y la Unión Europea como institución, pero Francia no lo apoyó. A pesar de tener algunas discrepancias dentro de su propia región, cuando los intereses se alinean, como sucedió en Libia, cooperan. Para algunos, como Francia, los intereses eran extraer petróleo y evitar que una moneda respaldada por oro reemplazara al franco CFA. En este caso particular, se encontraron trabajando junto a algunos aliados muy inesperados. Sí, este es el punto en el que tus estudios y los míos se intersectan significativamente. Parece que estas grandes potencias nunca están interesadas en permitir que surjan terceros auténticos. En otras palabras, no quieren que se forme otro grupo poderoso. Por lo tanto, comienzan a conspirar para asegurar que sus intereses mutuos, que es suprimir al otro grupo, continúen. And maybe a quick last example, which is very anecdotic, sorry to interrupt, is. Aquí tienes un ejemplo final rápido, bastante anecdótico. Me disculpo por interrumpirte. Hablemos de Níger, un país que ha estado mucho en las noticias últimamente. Durante la administración de Bush, justo antes de que comenzara la guerra de Irak, los servicios de inteligencia de Estados Unidos alegaron que el uranio de grado militar encontrado en Irak, que supuestamente contribuía al desarrollo de armas nucleares, provenía de Níger.
Curiosamente, una empresa francesa era dueña de la mina de la cual se suponía que provenía este uranio. Por eso los franceses estaban en contra de la guerra. Sabían que no podían haber vendido el uranio a Irak y Saddam Hussein. Esta también fue una de las razones por las que los franceses insistían en que las afirmaciones no podían ser ciertas. Ellos eran dueños de la mina. No, this is not true. It can't be true. We own the mine. Yeah. We've got it. We know who we are selling to, and he's not on the list. Yeah, he's not, and it can't be. I'll come back to Niger in a moment, but there's this idea, or like, let's say. Volveré a hablar de Níger en breve, pero hay un concepto en ciencias sociales y relaciones internacionales que estudiamos con frecuencia. Se llama la maldición de los recursos. Cuanto más profundizo en esto, más siento que es uno de esos términos engañosos que inventamos para justificar la continua explotación de los países ricos en recursos por parte del Occidente. Este término se refiere al fenómeno en el que los países, regiones o incluso áreas específicas dentro de los países que son abundantes en minerales y petróleo tienden a tener las poblaciones más pobres. Estas personas reciben la menor parte de la riqueza que está literalmente bajo sus pies. Personas como Jimmy Dore a menudo comentan sobre esto, diciendo cosas como, ¿cómo se atreven estos estados a poner sus países por encima de nuestros recursos? Esto lleva a la explotación, y las poblaciones locales se vuelven tan impotentes que trabajan y se esfuerzan en estas industrias, dañando su salud, y sin embargo, no reciben nada a cambio. ¿Ves este patrón persistiendo en gran parte del Congo y África en la actualidad? ¿O está mejorando la situación? At the moment, or is that actually getting better? I would say a lot of efforts are made to improve the situation. Se están realizando muchos esfuerzos para mejorar la situación actual. Sin embargo, todavía está lejos de ser ideal. Consideremos el ejemplo del cobalto, una materia prima que actualmente tiene una gran demanda. En África, donde se lleva a cabo la extracción de este mineral, los ingresos que reciben estos países no son proporcionales al valor de la materia prima. El problema no es el acto de extraer y vender estos metales y minerales a otros países. El problema surge cuando un país solo recibe alrededor del 2% de los ingresos. Esto indica una falla en el sistema. Podría ser que el comprador no esté pagando lo suficiente, o tal vez el país no comprenda completamente el valor del mineral que está produciendo. Creo que es probable que sea una combinación de estos factores, junto con el clima político general en estos países. Si observamos los mercados de metales y minerales, podemos ver que los países que suelen comprar estas materias primas, como el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá, todos tienen sus propias bolsas de valores para negociar estas materias primas. Sin embargo, en los países africanos de donde provienen estas materias primas, no hay equivalente. No hay un mercado público para vender materias primas. Sudáfrica puede ser una excepción, y Nigeria está en las primeras etapas de desarrollar algo similar. So as long as you don't control the trade of your commodities, it is really hard to make money out of those commodities. Siempre y cuando no controles el comercio de tus productos básicos, ganar dinero con ellos puede ser un desafío. Esto se debe a que a menudo vendes estos productos en moneda extranjera. Si bien esto puede ayudar a acumular reservas de divisas extranjeras, también puede debilitar tu propia moneda. Sin embargo, si comienzas a producir y respaldas tu propia moneda con las materias primas que produces, puedes fortalecer tu propia economía. Esto es más beneficioso que simplemente obtener divisas extranjeras. Hay factores que contribuyen a mantener la economía africana. Uno de ellos es el sector que se enfoca únicamente en la extracción. Otro factor son las políticas implementadas para regular los mercados de productos básicos. O más bien, la falta de un sistema de gobierno político para regular estos mercados. Si puedes dirigir la venta de los productos básicos que el país produce a un gran mercado nacional, entonces los compradores realmente están comprando dentro del país. Esto significa que en lugar de exportar solo metales apenas procesados, puedes producir las materias primas que se utilizarán en la industria o incluso a nivel local. También podrías fomentar que las empresas manufactureras se establezcan en el país.
Si estas empresas tienen que exportar y pagar altos aranceles, es posible que prefieran producir los componentes en el país y luego vender el producto final. Esto podría aumentar los ingresos que se quedan en el país. Then you increase the revenue that you can keep in the country. That would be the perfect strategy because okay, there's not only no industry, there's also no marketplace. La estrategia perfecta sería establecer una industria y un mercado. Si existiera un mercado, no solo tendrías control nacional sobre las reglas comerciales, sino también el poder de exigir el comercio en tu moneda local. Esto fortalecería significativamente la moneda, aumentando su valor y poder adquisitivo en el extranjero. También podrías facilitar transferencias de tecnología. Esto implicaría alentar a las empresas extranjeras a construir aquí y luego construir una equivalente local al lado. Esto se podría lograr empleando a personas de las empresas extranjeras y así sucesivamente para desarrollar una industria. Sin embargo, esto no está sucediendo. Occidente es hábil en el uso de herramientas como los préstamos del FMI y el Banco Mundial para evitar la nacionalización del comercio. No se trata solo del sector completo, sino de evitar la nacionalización de cualquier sector, asegurando que permanezca en manos extranjeras. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos actualmente más obstaculizadores para el crecimiento de una industria nacional en el Congo? Yeah, that's true. So at the end of the Cold War in the 1990s, it was sort of... Sí, eso es correcto. El fin de la Guerra Fría en la década de 1990 marcó el final de un período significativo de nacionalización para muchas compañías mineras en África. Estas compañías comenzaron a adoptar mercados liberales o libres. Sin embargo, muchas de estas compañías quebraron debido a una mala gestión o corrupción. Para obtener financiamiento del Banco Mundial o el FMI para reiniciar la producción, a estos países se les aconsejó amablemente que las compañías nacionalizadas debían transformarse en entidades comerciales. Se les dijo que debían combinar accionistas privados y públicos para calificar para el financiamiento del Banco Mundial. Incluso cuando a estas compañías se les otorgó acceso a estos fondos, las tasas de interés eran tan altas que muchas compañías todavía están luchando hoy en día. Las altas tasas de interés han anulado los beneficios del financiamiento. Las ganancias de sus productos son tan bajas que contribuyen muy poco, si es que contribuyen algo, a las economías del país. It represents nothing. It basically contributes to very little to nothing to countries' economies. ¿En qué moneda suelen denominarse estos préstamos? Por lo general, se denominan en dólares estadounidenses. Sin embargo, no tienes control sobre eso. Por eso, cada país necesita su propia moneda soberana. Es esencial que cada país tenga una moneda soberana. También es necesario obligar a los actores externos a comerciar en tu moneda. De lo contrario, siempre te explotarán. Una moneda soberana que funcione y se negocie dentro del país es extremadamente importante. Ahora, pasemos a otro tema popular que los países occidentales están discutiendo actualmente. Occidente continúa advirtiendo a África sobre los llamados malvados chinos y sus políticas de trampa de deuda. Afirman que los chinos solo quieren extraer tu riqueza sin pagarte nada. Dicen que los chinos son terribles, traen a sus propios trabajadores y explotan a África y a su gente. Afirman que estos malvados chinos van a explotar a los pobres africanos. Lo siento, pero la hipocresía de todo esto me frustra mucho. Como alguien que ha trabajado en este sector, ¿cuál es tu evaluación de la participación de China en África? ¿Qué impacto tiene? ¿Existe la posibilidad de beneficiarse más del comercio con China, o es simplemente la misma situación pero con una apariencia diferente? I guess when one talks to China, particularly in the mining industry, we should break it down. Cuando se habla de China, especialmente en el contexto de la industria minera, es importante considerar tres entidades distintas. En primer lugar, está China como Estado, que incluye empresas estatales que firman acuerdos con otros países. En segundo lugar, hay empresas chinas privadas que también realizan acuerdos con otras naciones. El tercer grupo también es privado, pero son más como oportunistas. No vienen con un plan o proyecto específico, simplemente quieren comprar y luego irse. Estas tres entidades a veces colaboran, pero otras veces compiten entre sí.
También existe competencia dentro de las entidades chinas. Sin embargo, centrémonos en China como país, ya que es probablemente el jugador más importante en términos de préstamos, que a menudo se destinan a proyectos de infraestructura en países africanos. China tiene la reputación de ser un actor importante, pero este estatus solo se ha establecido desde principios de la década de 2000. Antes de esto, China era vista en gran medida como un almacén global masivo. El progreso significativo en innovación, industrialización y tecnología solo ha ocurrido en los últimos 20 a 25 años y se ha desarrollado a un ritmo rápido. It's the past 20, 25 years, and it went really fast. So if you look at China as a country, yes, there are deals that are signed. Cuando examinas a China como nación, es claro que algunos acuerdos parecen desequilibrados. Esto se debe a que los países a menudo otorgan licencias mineras a empresas estatales chinas para exploración y extracción. A cambio, estos países reciben proyectos de infraestructura. Sin embargo, el valor de estos activos mineros permanece incierto hasta que se complete la exploración. Esto resulta en un acuerdo aparentemente desequilibrado, pero la incertidumbre lo hace desequilibrado para ambas partes. Por ejemplo, las estadísticas actuales muestran que solo 1 de cada 100 proyectos de exploración se convierte en una mina. Esto significa que si tienes 100 proyectos de exploración, típicamente solo 1 se convertirá en una mina. Esto presenta un riesgo para la empresa estatal. Aunque prefieren tener licencias mineras donde los activos son relativamente conocidos, aún existe un riesgo involucrado. Para mitigar esto, generalmente incluyen cláusulas en sus contratos para abordar posibles pérdidas y tratar de mantener el equilibrio. Sin embargo, los términos de estos acuerdos difieren significativamente de los préstamos proporcionados por el Banco Mundial. Is that the conditions are not the same. Typically, the Chinese, they would start the infrastructure projects almost immediately. Normalmente, los chinos comienzan los proyectos de infraestructura casi inmediatamente después de firmar el acuerdo. Básicamente, un gobierno africano se acerca con un proyecto misterioso, como una bolsa que contiene una pequeña criatura. No sabes si es un gato o un tigre. Necesitas investigar para determinar el verdadero tamaño del proyecto. A veces, la empresa china descubre que les han dado un gato en lugar de un tigre. Entonces tienen que firmar otro acuerdo o asegurar otra licencia minera. Pero por lo general, comienzan los proyectos de infraestructura de inmediato, sin ninguna condición previa. Por otro lado, al tratar con el FMI y el Banco Mundial, generalmente hay muchas condiciones previas. Estas incluyen reestructuración, numerosas revisiones de los canales de financiamiento y medidas anticorrupción. Este proceso puede llevar incluso más tiempo que el inicio real de los proyectos de infraestructura. Esto hace que muchas personas se sientan frustradas. Pueden firmar un acuerdo y luego, 3 años después, el proyecto aún no ha comenzado. Mientras tanto, los chinos ya han comenzado la construcción. En el primer año, han iniciado el proyecto de infraestructura y ya está operativo y algo productivo porque la gente está utilizando la infraestructura. 3 años después, mientras otros aún esperan que comience el proyecto del Banco Mundial, el proyecto chino ya está en marcha. 3 years later, while other people are still waiting for the World Bank project. And that gives this impression that, well, we're lagging the feet behind. Esto da la impresión de que nos estamos quedando rezagados debido a las numerosas condiciones impuestas por la institución de Bretton Woods. Mientras tanto, los chinos ya han comenzado su proyecto. Esto preocupa a muchos políticos que trabajan con un mandato de 5 a 4 años. Quieren ver progreso antes de las próximas elecciones. Esto lleva a una situación en la que la elección podría estar equilibrada. Tal vez el proyecto del Banco Mundial sea más beneficioso a largo plazo, independientemente de la tasa de interés. Sin embargo, hay un político que se enfrenta a una elección en los próximos 2 años. Tiene maquinaria china lista en la frontera para comenzar a construir basado en el acuerdo que firmó ayer. Naturalmente, elegirán la opción china. Esta decisión no siempre es el resultado de un examen exhaustivo. Como mencioné, las tasas de interés en muchos países africanos son generalmente altas debido al factor de riesgo. Esto podría llevar a una trampa de deuda si eliges la institución de Bretton Woods en lugar de la opción china.
Por lo tanto, es más una situación caso por caso. No diría que es una elección sistemática de ninguno de los lados. Muchos países africanos siguen endeudados con la institución de Bretton Woods porque cayeron en una trampa de deuda, y eso no fue debido a los chinos. Ellos entienden el sistema. Por eso afirman que es una trampa de deuda, porque saben cómo funciona el sistema. And that's why they're making this Yeah. claim that it is a debt trap, because they know the system. It's usually Occidente a menudo acusa a otros de acciones de las que ha sido culpable durante siglos, aunque las partes acusadas generalmente no se involucran en el mismo comportamiento. Una pregunta relacionada que surge es si China, al igual que Occidente, intenta influir en la legislación cuando realiza contratos. Occidente frecuentemente hace esto, ofreciendo acuerdos pero estipulando condiciones como reforma judicial o insistiendo en que la adjudicación ocurra fuera del país debido a la falta de confianza en el sistema judicial del otro país. ¿Sigue China un enfoque similar? Chinese do the same. I think the Chinese are usually not interested in domestic politics. They're more interested in Creo que los chinos generalmente no están interesados en la política interna. Están más enfocados en la economía y el comercio. Por lo tanto, en cualquier acuerdo, puede haber cláusulas como, si una agencia gubernamental descubre ciertos activos o productos básicos, quieren ser los primeros en ser informados. Quieren ver si pueden desarrollar el proyecto o no. Sin embargo, por lo general no incluyen cláusulas que influyan en las políticas internas relacionadas con el sistema judicial, asuntos legislativos o reformas económicas. Están mucho más interesados en el comercio que en tratar de cambiar la sociedad en los países donde operan. Este enfoque también atrae a muchos países y líderes africanos hacia los chinos. No se sienten presionados para implementar reformas en su país que su pueblo no necesariamente desea. some sort of reform in the country that maybe the people may not necessarily want. Right. Bien, vamos a discutir el tema de Nigeria, ya que nuestro objetivo es explorar la relación entre los minerales y la geopolítica. Es de conocimiento común que Francia obtiene todo su uranio de Nigeria, sin pagar al país su parte justa. Nigeria, siendo el segundo país más pobre del mundo, ha sido durante mucho tiempo una neocolonia francesa. Recientemente, ocurrió un golpe de Estado. Varias antiguas colonias francesas experimentaron golpes de Estado, con líderes militares emergiendo que declararon el fin de sus lazos con Francia. Hubo rumores de una posible invasión. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o ECOWAS, debería haber desempeñado un papel clave en el uso de la fuerza militar para recuperar el control. El presidente francés Emmanuel Macron fue particularmente vocal al respecto. Sin embargo, no sucedió. Ahora parece que las cosas están cambiando. Los franceses están retirando oficialmente sus tropas, mientras que los estadounidenses no lo están haciendo. De hecho, los estadounidenses están aumentando su presencia. Esto plantea preguntas sobre cómo cambiará el panorama geopolítico y la riqueza mineral de estos países. Yeah, and the case of Niger is very interesting. And, you know, it is another of these cases we just talked Sí, about. la situación en Níger es bastante intrigante. Es similar al caso que acabamos de discutir, donde la política de poder griega entra en juego cuando no se cumplen sus intereses, incluso en un contexto extranjero. Los franceses se oponen firmemente al liderazgo actual en Níger. A pesar de la partida del ejército, Sorano, la compañía de uranio que opera en Níger, sigue presente. No han cortado ningún vínculo con Níger y no veo que eso suceda en el futuro. Alrededor de un tercio del suministro de uranio de Francia proviene de Níger, por lo que cortar ese suministro tendría repercusiones económicas significativas. Son conscientes de sus intereses económicos, por lo que están manteniendo un perfil bajo por ahora. Los estadounidenses no han tomado realmente partido. Mencioné a Dan Simpson anteriormente y es un personaje fascinante. En relación al Congo, cuando el presidente Kabila estaba tomando el poder de Mobutu, un dictador de 32 años, una compañía minera estadounidense comenzó a hacer negocios con Kabila, quien aún era considerado un rebelde en ese momento. It started to deal with Kabila, who was still a rebel. It wasn't even a government. Who was still a rebel group. American companies started. El grupo ni siquiera era un gobierno todavía era un grupo rebelde. Las empresas estadounidenses comenzaron a relacionarse con ellos porque percibieron un cambio en el viento. Volviendo a Dan Simpson,
Hizo otra declaración. ¿Tratas con los estados de poder actuales o aquellos en los que crees que ascenderán al poder? En este momento, todavía no está claro. No sabemos cuáles serán los estados de poder futuros. Por lo tanto, están tratando de mantener un equilibrio. No han hecho una declaración fuerte como lo ha hecho Francia. Creo que todavía están tratando de encontrar su posición, esperando a ver qué traerán los próximos 6 a 12 meses antes de tomar posiblemente una postura más fuerte. Sin embargo, un problema para Francia es su presencia de larga data en la región. No estamos hablando solo de las secuelas de la caída de Gaddafi y el caos resultante en la región. Estamos hablando de una presencia que abarca muchos años. Siguen diciendo que el país es pobre. Si han estado en la región durante 60 o 70 años y aún afirman que el país es pobre, a pesar de que produce tanta materia prima para Francia, entonces definitivamente hay algo mal. In terms of raw material for France, then definitely there's something wrong. Someone is not paying the rent that they should be paying, and that is what is called anti-French. Alguien no está pagando el alquiler que deben. Esto a menudo se conoce como sentimiento antifrancés. Sin embargo, no necesariamente es contra el pueblo francés, sino contra la élite política que permite la explotación sin un retorno justo dentro del país. Esto se ha interpretado erróneamente frecuentemente como sentimiento antifrancés y ahora como sentimiento antirruso. No creo que las personas en Níger, Malí o Burkina Faso estén interesadas en reemplazar a un gobernante con otro. Quieren que su país se beneficie de sus recursos naturales. Desean escuelas, viviendas decentes y servicios públicos básicos. Sin embargo, expresan su insatisfacción hacia Francia, diciendo que a pesar de vivir con ellos durante muchos años, no ha habido progreso. Acusan a Francia de extraer y utilizar sus recursos para sus propias industrias, mientras no ven desarrollo industrial en su propio país. Esto lleva a un sentimiento de rechazo, no hacia el pueblo francés, que aún puede viajar con seguridad en Níger y Malí, sino hacia la élite. And that would make a lot of sense. I'm constantly reminded that Esto tiene mucho sentido. Constantemente me recuerda que el principal problema en los países en desarrollo no es que estén subdesarrollados, sino que están sobreexplotados. Se está sacando demasiado. Al mismo tiempo, estos países reciben ayuda, que se utiliza para construir escuelas. Esto les hace sentir bien consigo mismos. Por ejemplo, podrían decir, esta escuela fue construida con dinero francés. Sin embargo, una empresa francesa podría extraer 100 veces el valor a través de operaciones mineras. En conclusión, quiero mencionar otro aspecto que mencionaste en nuestro intercambio de correos electrónicos. Dijiste que centrarse en África, o más específicamente en el papel que desempeñan los minerales en las cadenas de producción modernas, puede proporcionar ideas sobre las relaciones internacionales. Sugeriste que la disputa comercial entre China y Estados Unidos es similar a una parte que tiene una bala y la otra que tiene una pistola, pero ambas necesitan cazar el mismo animal. ¿Podrías ampliar esto? ¿Por qué los minerales juegan un papel tan crucial, incluso potencialmente estabilizando el sistema internacional? Yeah. The simple reason is that a lot of the metals, or what is called critical. La razón simple es que muchos de los metales, también conocidos como metales críticos o minerales, se encuentran en áreas concentradas alrededor del mundo, específicamente en ciertos países. Por ejemplo, se predice que metales como el litio, cobalto y níquel aumentarán su demanda en aproximadamente un 500% para el año 2050, según el Banco Mundial. Se espera que otros metales también aumenten su demanda. Según un informe publicado el año pasado por la Agencia Internacional de Energía, se prevé que el sistema energético aumente 6 veces su tamaño. Esto significa que necesitaremos más metales energéticos. Sin embargo, estos metales no se encuentran en todos los países. Por ejemplo, el litio se produce principalmente en 3 países: Argentina, Australia y ya sea Chile o Perú. Por otro lado, el cobalto se produce principalmente en el Congo, que representa el 70% de la producción mundial. El níquel solo es producido por unos pocos países. En cuanto a los metales de tierras raras, la Unión Europea depende completamente de China para su suministro.
Estamos enfrentando problemas globales que no pueden ser resueltos por un solo país. La única solución es la colaboración. Aunque puede haber posturas políticas, en última instancia necesitamos las industrias de cada uno para sobrevivir y hacer una transición efectiva a lo que llamamos la transición energética. Si no colaboramos, enfrentaremos dificultades. Como dije antes, puedes tener el voto o la pistola, pero no puedes actuar si no te comunicas con la persona que tiene el voto o la pistola. But you can't shoot because you're not talking to the guy who's got the bullet or the guy who's got the gun to make it happen. Can you talk a little bit more why ¿Podrías ampliar un poco más sobre por qué los elementos de tierras raras que posee China son indispensables para la economía futura? Creo que este es un tema importante. Estados Unidos, Europa y Japón están tratando de excluir a China, especialmente del mercado de producción de chips. Los japoneses son excelentes en la producción de chips, que son muy costosos y altamente avanzados. Actualmente, China no puede producir chips en esta medida. Su tecnología de litografía no parece estar a la altura todavía. Sin embargo, China tiene ciertos elementos de tierras raras que ningún otro país posee. Entonces, ¿cuáles son estos elementos y cómo los está utilizando China actualmente, o cómo podría usarlos para influir en este desarrollo? Yeah. So if you look at the periodic table, so you will typically have, an arrow that draws down. Cuando miras la tabla periódica, generalmente hay una flecha que apunta a una lista de elementos en la parte inferior. Estos se conocen como metales de tierras raras. Estos metales se utilizan en las tecnologías modernas de hoy en día, como los superimanes para turbinas eólicas. Un antiguo colega solía referirse a ellos como vitaminas para la nueva tecnología. Estos metales también se utilizan para crear colores vibrantes en tu pantalla. Tienen una propiedad única que les permite reducir el tamaño de cualquier componente en el que se utilicen a un tamaño muy pequeño. Por eso tenemos microchips, pero ahora nos estamos moviendo hacia tamaños aún más pequeños, como los nanochips. China produce o procesa aproximadamente el 92% de los metales de tierras raras del mundo. Casi todos los países compran de ellos. En 2010, hubo una disputa entre China y Japón. China cortó temporalmente el acceso de Japón al comercio de metales de tierras raras. La disputa se resolvió eventualmente. El problema es que utilizamos estos metales específicos en lo que se espera que sea el futuro de los sistemas de energía. Si un país no tiene una buena relación con China, existe el riesgo de que se corte su suministro. Los metales críticos se definen por dos criterios: riesgo de suministro e importancia económica. It's the risk supply and the economic importance. So for metals like rare earth metals, the supply risk index is very. Para los metales, especialmente los metales de tierras raras, el índice de riesgo de suministro es bastante alto. Un método para mitigar este riesgo es diversificar las fuentes de compra. Sin embargo, para ciertos metales, esto es casi imposible, y los metales de tierras raras son un ejemplo claro. China ha aprovechado esto para negociar el levantamiento de varias sanciones. Ocasionalmente utilizan esta amenaza, especialmente en discusiones sobre la industria de microchips. Actualmente, Estados Unidos, Japón y Taiwán están tratando de obstaculizar el desarrollo de nuevos microchips por parte de China y la expansión de su industria de microchips. A pesar de esto, China ha logrado avances significativos en la construcción de su propia industria de microchips. Si bien puede no ser tan grande como las de Taiwán o Japón, China ha hecho un progreso considerable. Un ejemplo reciente del avance de China en este campo es la producción de un nuevo nanochip. Este chip, que se presentó en Estados Unidos como de grado militar y destinado a su uso en la industria de defensa, se ha incorporado a los nuevos teléfonos Huawei y está disponible para el público. En China, no se considera de grado militar, simplemente han instalado el nanochip en los teléfonos Huawei. La industria de microchips y su vínculo directo con los metales de tierras raras jugarán un papel importante en el comercio y la tecnología. Esto tendrá un gran impacto en la relación entre China y el resto del mundo, a menos que se pueda diversificar el suministro de estos metales. Mencionaste el término proceso cuando discutimos sobre el control de China en el 92% del comercio de tierras raras. Entonces, ¿China tiene control?
Estas tierras raras se encuentran en China o simplemente China actuó rápidamente para asegurarse de que todo el comercio pase por ellos. So the 92% that I mentioned, yes, it's the processing. Part of it is Entonces, el 92% que mencioné está relacionado con el procesamiento. Una parte se produce en China, pero no es la totalidad. Incluso los países que los fabrican tienen que lidiar con la tecnología y la rareza del metal. Estos son un grupo de metales que a menudo deben separarse uno tras otro, dependiendo de la tecnología utilizada. Entonces, si tienes 20 elementos dentro de un grupo de tierras raras y minerales, la tecnología, los costos y las consideraciones ambientales se vuelven bastante significativos. China es uno de los países que ha logrado desarrollar la tecnología para este procesamiento, aunque el costo ambiental es extremadamente alto. Hay algunos países, como Malasia, que solían procesar metales de tierras raras, principalmente de minas australianas. Sin embargo, ya no los aceptan debido al enorme impacto ambiental. Básicamente dijeron que no, pero China ha logrado desarrollar técnicas para extraer diferentes metales. No diría que han minimizado perfectamente el impacto ambiental. Si observas algunas de las minas más antiguas, no las recientes, sino las más antiguas con plantas de procesamiento en Google Maps, parecen desiertos. Es desastroso. Una de las razones por las que los países europeos, además de la falta de desarrollo tecnológico, no tienen instalaciones para procesar estos metales es porque sería ambientalmente inaceptable. Nadie quiere vivir al lado de eso. Pero aún necesitamos los metales. Entonces, es como si estuviéramos exportando nuestros problemas ambientales a China, al mismo tiempo que nos exponemos a riesgos de suministro. Es bastante interesante. But also exposing yourself to a risk supply. Interesting. It's difficult. They're not in my backyard. El problema no está en mi patio trasero, y eso en realidad le está dando a China una ventaja competitiva donde pueden aprovecharlo. Ahora, pasemos a la pregunta final. Estamos grabando esto el 11 de octubre. La guerra entre Israel y Palestina acaba de comenzar. Esta guerra es, en cierto sentido, muy tradicional porque se trata de tierras, las personas que habitan esas tierras y grupos religiosos que se desprecian mutuamente, entre otras cosas. Sin embargo, si consideramos los minerales y su distribución global, ¿crees que nos dirigimos hacia un nuevo sistema multipolar que parece estar emergiendo a nuestro alrededor? ¿Podríamos estar avanzando hacia guerras por minerales o recursos naturales? Si es así, ¿dónde ves los posibles puntos conflictivos en términos de política y disponibilidad de recursos que otros desean? Tu visión de cooperación para la prosperidad mutua es maravillosa. El problema es que, históricamente, Occidente ha sido bastante hábil en colaborar al subyugar a todos los demás. Esa también es una forma de colaboración, pero en la que todos los demás no obtienen nada y Occidente lo obtiene todo. No soy muy optimista de que este modelo cambie. Habrá coerción para adquirir los recursos más deseados al menor costo posible. Entonces, ¿en qué puntos conflictivos te estás enfocando? Well, I will start with the bad news and finish with the good news. Comenzaré con las malas noticias y concluiré con las buenas noticias. La noticia desafortunada es que la batalla por los minerales comenzó hace varios años. Existen leyes tanto en la UE como en los Estados Unidos conocidas como regulaciones de minerales en conflicto. En los Estados Unidos, se le conoce como la Ley Dodd-Frank, que se refiere a los metales producidos en el este de Congo, Ruanda y Burundi. Estos metales incluyen estaño, tantalio, tungsteno y niobio. El oro también se agrega con frecuencia a esta lista de minerales en conflicto. El tungsteno, un metal específico, se utiliza en la industria de defensa. El niobio también es único, con un 91% proveniente de Brasil. La producción de tantalio está dominada por dos países, Congo y Ruanda, que representan aproximadamente el 70% del total. Por lo tanto, la batalla por los minerales ya ha comenzado. Sin embargo, no son las grandes corporaciones las que luchan por ello, sino pequeños grupos rebeldes en los bosques. A menudo se habla de la guerra en curso en Congo, que ha durado los últimos 20 a 22 años. Sin embargo, esta no es la misma guerra que Loro y Kabila comenzaron en la década de 1990 para derrocar a Mobutu, que tenía una agenda política. Su plan era marchar hacia la capital y tomar el poder.
Los grupos armados a los que me refiero han estado en los bosques durante 22 a 25 años. No tienen intención de abandonar el bosque y no tienen una agenda política. Su objetivo principal es intimidar a las personas y asegurarse de que se mantengan alejadas de las minas. Scare people, make sure that people stay away from the mining. And if you look at the map between the mining sites, si examinas el mapa que muestra los sitios de minería y las áreas donde ocurren conflictos, notarás una superposición significativa. No todas las minas están involucradas, pero muchas lo están. Básicamente, grupos armados controlan las rutas comerciales y debes pagarles un impuesto a menos que ellos mismos estén explotando la mina. Estos minerales a veces llegan al mercado internacional porque es difícil rastrear su origen. Por ejemplo, cuando compras una botella de leche en el mercado, puedes leer la etiqueta para saber de qué granja proviene. Sin embargo, si consideras un teléfono celular, contiene alrededor de 8 elementos metálicos diferentes. Es imposible determinar de dónde proviene un gramo particular de cobalto o tungsteno. El tungsteno, que se utiliza en los teléfonos celulares y los hace vibrar, es un ejemplo claro. Cuando miras un teléfono celular, no puedes saber de dónde proviene el cobalto o el tungsteno. ¿Proviene de una mina donde se tuvieron que pagar tarifas a un grupo armado antes de poder venderlo en el mercado? Desafortunadamente, la guerra por los minerales ya ha comenzado. No es iniciada directamente por actores estatales, sino tal vez por sus representantes. Tampoco está impulsada necesariamente por grandes corporaciones, sino por individuos que eventualmente venden estos productos en el mercado internacional. Para cuando te das cuenta de que tu cobalto o tungsteno proviene de una zona de conflicto, ya se ha mezclado con tungsteno de una mina en Malasia o Indonesia. A mine in Malaysia or Indonesia, it's melted together. You don't know anymore where the product is coming from. So, unfortunately, los productos están tan entrelazados que es difícil determinar su origen. Desafortunadamente, así es como comenzó. Existen leyes en vigor que se están perfeccionando para ayudar a reducir la cantidad de minerales en conflicto que terminan en el mercado internacional. Sin embargo, es una tarea muy desafiante debido a la gran cantidad de estas minas, algunas de las cuales ni siquiera tienen registros en las agencias gubernamentales de los países donde se producen los metales. A veces, estos productos se mezclan con otros producidos éticamente, lo que dificulta aún más su rastreo. En una nota más positiva, actualmente estamos lidiando con problemas globales como la transición energética, el cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2. Si no trabajamos juntos para resolver estos problemas, no importará si países como Suecia o Noruega reducen sus emisiones de CO2 y producen energía verde. Si otros países como Alemania o Polonia aumentan sus emisiones de CO2, es como una mano lavando la otra. Si queremos gestionar eficazmente la reducción de las emisiones de CO2 y la transición a la energía verde, necesitamos tomar decisiones colectivas y adoptar medidas colectivas. Necesitamos trabajar juntos. De lo contrario, es como una persona que vierte agua mientras otra la está echando. No diría que soy el más optimista, pero tengo esperanza de que finalmente llegaremos allí. I wouldn't say I'm the most optimistic, but I'm full of hope that eventually we get to that. Si Dios quiere, Jonathan. Realmente espero que sea así. Solo me preocupa que cuando miremos atrás en este momento dentro de 40 años, sacudamos nuestras cabezas y digamos, sí, nos engañaron de nuevo, sea lo que sea esta vez. Jonathan Hamisi, muchas gracias por tu tiempo y por tu explicación. Fue muy interesante. Thank you, Pascal. Gracias, Pascal.